Ciudad Cayalá es uno de los espacios comerciales y de ocio más conocidos de la ciudad de Guatemala actual. Sin embargo, su importancia no solamente radica en estos dos elementos, sino también en su estética y en su misma presencia frente a un espacio natural que se destruye cada día más. Como toda construcción, Ciudad Cayalá es una representación social y posee un conjunto de símbolos que nos hablan acerca del sentido de clase, de la dialéctica social en Guatemala y de los objetivos sobre el sujeto que llega ahí. Incluso el nombre de Ciudad Cayalá nos evidencia que también se trata de fijar un concepto de vida urbana en la que se encuentra la vivienda, el comercio y el ocio. Sin embargo, no todas las personas pueden acceder a vivir en ese espacio porque tiene un sentido de exclusividad, lo cual hace que comprar una vivienda sea sumamente caro. Entre apartamentos de lujo, tiendas, restaurantes, cines, un templo católico, bares, un supermercado y bancos, pues las personas que visitan Cayalá se encuentran en una representación ilusoria de Guatemala, porque al salir la vida continúa con todas sus contradicciones evidenciadas en la desigualdad. Ni siquiera hay medios de transporte público que conduzcan a Ciudad Cayalá, por lo que se debe llegar en automóvil como otra muestra de las disparidades. Si bien Cayalá fue pensado como un espacio de exclusividad, varios factores han hecho que se proyecte ahora para capas medias debido a que son las que consumen esas representaciones ilusorias y tienen capacidad de gasto a través del endeudamiento, aunque la deuda supere sus ingresos. A las élites como tal no les interesa mantenerse en Cayalá, a no ser para alguna visita concreta dentro de actividades propias. Las élites tienen sus propios espacios de habitación y de consumo, por lo que Cayalá se ha dirigido ahora a esas capas medias que siguen viéndose en la aspiración de pertenecer a otros espacios. Y es que Cayalá fue concebida de manera monumental con grandes estructuras que representaran los portales coloniales de las plazas en la América Española como significaciones del poder criollo en la estética arquitectónica. Esta amalgama entre una representación estética que evoca lo colonial y un espacio de consumo que responde a las dinámicas actuales del capitalismo hacen de Cayalá el espacio de ilusiones de capas medias para seguir reproduciendo una cultura eurocéntrica en la nueva planificación urbana capitalina. Podríamos decir que Cayalá se asentó como de golpe entre espacios de bosque que nutrían la ciudad, provocándose una enorme destrucción ambiental que se suma al crecimiento urbano con poca planificación característico de la historia reciente de Guatemala. Con Cayalá se destruyeron muchas hectáreas de bosque y se siguen destruyendo. En la época del segundo liberalismo, en específico durante el gobierno de Justo Rufino Barrios, se deshicieron pueblos de indígenas enteros en la ciudad de Guatemala para abrir nuevos espacios urbanísticos de características europeas, los cuales serían áreas residenciales de los grupos hegemónicos y al mismo tiempo espacios de ocio y de ferias comerciales. Así se destruyó el pueblo de indígenas de Jocotenango en la actual zona 2 para darle paso al hipódromo y a una modificación estética para la aristocracia guatemalteca. El pueblo de indígenas de San Pedro, en la actual zona 5, se convirtió en el Cantón Independencia con una estilización ladina. La posterior extensión de la ciudad al sur contempló el Boulevard 30 de Junio durante el gobierno de José María Reina Barrios, convirtiendo esas áreas boscosas en un paseo de élites, afrancesado, buscando siempre el referente europeo como símbolo del progreso. Tanto los pueblos indígenas afectados en los casos de Cocotenango al norte y San Pedro al sur, como la naturaleza, no importaron a los deseos de los grupos de poder para afianzar sus modelos de modernidad a través de lo arquitectónico. La ciudad de origen español se amplía, pero en el sentido liberal de lo considerado como moderno en aquel momento, y es de nuevo una élite la que se define. Lo mismo pensó Estrada Cabrera con los parques, edificios y calles con su nombre, y Jorge Ubico como el punto más alto de ese liberalismo que gobernó bajo la máxima del orden y el progreso, entendido el progreso también como grandes edificaciones. Ubico decidió que edificios como el Palacio de Correos, el Palacio de la Policía o el Palacio Nacional debían representar esa monumentalidad basada en el poder de los cánones occidentales como la gran victoria de la modernidad sobre lo no occidental. En síntesis, el triunfo de lo criollo, lo ladino, la blancura, lo eurocéntrico, que le da sustento a la clase dominante guatemalteca. Pero al mismo tiempo se trataba de la grandiosidad que Ubico consideraba de su gobierno y de sí mismo. Esta tendencia se mantiene en el caso de Guatemala con la clase dominante y el mejor ejemplo actual es Cayalá.
La intencionalidad simbólica pasa por mostrarse como grandiosa porque así se considera el grupo socioeconómico que lo mandó a construir respecto a los sectores subalternos, siendo muchos de estos sectores subalternos consumidores que se impresionan con Cayalá. He ahí una de las contradicciones de todo este asunto. Al mismo tiempo que se piensa un centro comercial lo más grande posible para la ganancia económica, se piensa también desde el sentido de superioridad de quien es el dueño, es decir, uno de los tantos grupos de poder socioeconómico en Guatemala. Pero es al mismo tiempo una idea de superioridad cultural, eso sí, con enormes diferencias en el manejo de la estética respecto a la arquitectura liberal de finales del siglo XIX y la primera mitad del XX. Todo diseño arquitectónico, recordemos que refleja el sentido del sujeto social que lo manda a edificar, y es lo que vemos en esa arquitectura liberal en Guatemala. Sin embargo, no es lo mismo un diseño del gran arquitecto ingeniero Rafael Pérez de León, quien fue un importante artista, aunque sus obras estuvieron al servicio ideológico del positivismo liberal oligarca del Estado finquero en Guatemala, que la estética de Cayalá, que no termina de definirse porque es también reflejo de una clase dominante que ha entrado a la posmodernidad con una decidida carrera por mayor voracidad en la acumulación y el despojo. En ese sentido, podemos decir que sin importar la depredación de la naturaleza en el área, estos grupos impusieron Cayalá con un exceso de triunfalismo embriagado de símbolos de poder, lo cual en un contexto postmoderno que ni siquiera se interpreta adecuadamente por las élites, da como resultado una mezcolanza arquitectónica bizarra, un tanto similar a un Frankenstein entre cánones coloniales hispanoamericanos y plazas europeizadas muy mal proyectadas, dando la sensación a quienes tenemos una perspectiva crítica para interpretar estos fenómenos que se trata de un mamotreto que se llega a poner de golpe y desde el inicio deja ver el mal gusto de su estética. Sus diseñadores han de haber considerado salir del estilo de centro comercial encajonado y cumpliendo al mismo tiempo el sentido de las élites que lo pidieron y que lo financiaron, pues presentaron una versión de centro comercial abierto como una ciudad ilusoria dentro de la ciudad real que se descompone todos los días por las relaciones de desigualdad que son provocadas por el poder de esas élites que quieren siempre desmarcarse de las consecuencias que ellas provocan en el territorio que siguen considerando su finca. Y así imaginaron Ciudad Cayalá como ese espacio que les permitiría seguir marcando las distancias entre ellos y las grandes mayorías que no pertenecen a su clase. Sin embargo, a los sectores de esas clases despreciadas que pueden consumir e ilusionarse con llegar a pertenecer a las élites, pero que por supuesto nunca serán parte de esas élites, se les empuja a consumir en esa ciudad Cayalá que vende espejismos y encantamientos. Muchas personas no cuestionan su estética, sino que la celebran, la consideran como un avance del urbanismo sin poner en cuestión la destrucción ambiental y el sentido y la razón de lo simbólico en esa arquitectura. El color blanco de Ciudad Cayalá impone una diferencia en ese desorden urbano respecto a la ciudad real, es decir, de la ciudad de Guatemala. Da la apariencia de pureza, de limpieza, pero también, insisto, marca la diferencia en el sentido de clase. Se quiso representar un sentido de ciudad colonial con base en ese bloque histórico que es la clase dominante y su etos que se transmite a los grupos de élite, aunque no sean de la clase dominante, con una coloración basada en el blanco que se distingue desde la vista aérea y las distintas vistas en el paisaje de la ciudad, enfatizando las diferencias de clase. Cayalá se distingue hacia el nororiente de la ciudad de Guatemala desde un avión, pero también desde un edificio alto que también pertenece a las élites, pero desde el cual un trabajador puede verlo e ilusionarse con visitarla algún día. Sin embargo, quienes la diseñaron pensaron en esas vistas de ciudades coloniales en América Latina que pueden hacerse desde miradores y que provocan nostalgias y sentido romántico de turismo y muchas veces de pertenencia. No obstante, la diferencia es que Ciudad Cayalá es un proyecto de negocio que busca marcar diferencias y no es una ciudad o un complejo urbano con autenticidad. Los museos abiertos en que han sido convertidas estas ciudades históricas son otro concepto y aunque tengan sus contradicciones, estén en la vía de la patrimonialización neoliberal, no son un centro comercial inventado que se representa a sí mismo como ciudad para seguir estableciendo las diferencias de clase. Al tener Cayalá su propia iglesia, por ejemplo, la cual ha sido recién inaugurada en la imitación de los templos católicos coloniales,
recalca su objetivo de representarse como un espacio de esparcimiento completo que incluye la espiritualidad permitida, es decir, la hegemónica, en el sentido de las élites guatemaltecas. Me refiero al cristianismo, ya sea católico o evangélico, pero conservador. La idea de un Dios que premia la prosperidad se transmite con ello también, por lo que el consumismo no se representa como pecado, sino como bendición. Entonces Ciudad Cayala se impone en una perfección que es ilusoria porque tanto en su estética como en sus contradicciones económicas es totalmente desequilibrada, solventando esto a través de la representación del color blanco y de la propaganda que es una publicidad barata. La destrucción ambiental y las disparidades económicas que genera no saltan a la vista de quienes necesitan comprar la ilusión al visitarla, ya que en la ciudad de Guatemala escasean cada vez más los lugares públicos que edifiquen el espíritu y la conciencia, como parques, museos, calles seguras, centros deportivos y áreas verdes. Y entonces muchas personas encuentran esa ilusión del esparcimiento en Ciudad Cayala. Incluso, Cayalá se ha impuesto como el lugar de los conciertos, que entonces no es cuestionado por las personas que necesitan del espectáculo, porque no tienen otras salidas a la cotidianidad asfixiante de una ciudad como Guatemala. Así, pues Cayalá seguirá imponiendo diferencias desde su bizarra estética, que es reflejo de la cada vez más descompuesta entrada de las élites a la posmodernidad. Es lo que tengo que decir críticamente de Ciudad Cayalá. Mi nombre es Mauricio Chaulón Vélez, soy historiador y antropólogo social, investigador académico de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala.